muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren de la mejor manera. En esta oportunidad eh, vamos a realizar, tal como estaba previsto, uno de los temas que quizá es de mayor trascendencia tanto fuera como dentro de nuestro mundo jurídico, como bien sabemos. Vamos a estar aceptando los invitados que tenemos el día de hoy. Saludos, Pedro. Espero estés bien. ¿Me escuchas? Sí, sí se te escucha, Ilson. Perfecto. ¿Se escucha por allá? Vamos a esperar que se vayan incorporando los demás invitados. Per- Perfecto. Saludos muchachos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Saludos. Me van a dar un minutito para instalarme. Ok, perfecto. Tranquilo. Listo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Pedro? Ya. Falta de Freiti, ¿cierto? Sí. Hoy Perfecto. tenemos en esta oportunidad tres invitados especiales. En el caso de el estudiante y futuro colega Pedro Esté, que nos va a dar su apreciación sobre el tema a tratar. Otro amigo licenciado en Banca en Finanzas, si no estoy equivocado, Roymer Rivas. Y otro compañero que también es activista por la libertad. Esperemos que puedan incorporarse todos a gusto y podemos darle inicio a esta suerte de conversatorio tal como estaba previsto. ¿Me Sí, escuchas, perfecto, me Roymer? parece bien. Vamos a esperar que se una el otro compañero. Saludos, Royme. Saludos. Ahora sí, tenía el micrófono desactivado. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 genial, perfecto. Este, Pensé que no estamos iba a llegar a tiempo. excelente. esperando Vamos a un esperar un minutico minutico y esperemos. Vale, está bien. para... Si no, bueno, sí, un ¿Qué, t- minutico, si no, bueno, iniciamos de todas maneras. qué tal el día? Chévere. ¿Tú qué tal? ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Un poquito relajado. Un poquito nada más. Ujú. Mejor que estemos relajados. Así nos soltamos más aclaramos más las ideas, las ordenamos mejor, ¿no creen? Sí. Bueno, Eh, yo creo que ya es momento que podamos comenzar. Si en alguna oportunidad Roy me solicita el ingreso, le daré oportunidad para que ingrese. Como ustedes bien saben, el día de hoy estaba previsto conversar de forma amena un tema que quizá tiene especial trascendencia para nosotros, tanto dentro como fuera del mundo jurídico, ¿no? Que es el tema, tal como aparece, hace alusión allí en el file que se publicó en las redes sociales y que se difundió,
el tema de la corrupción como estilo de vida, especialmente aquel tipo de aspiración a la corrupción, mejor dicho, que tienen los estudiantes de Derecho que se proyectan en el ejercicio profesional del derecho, valga la redundancia, para formar parte de ese círculo vicioso que todos conocemos y que identificamos con la corrupción a gran escala, ¿no? Entonces, quisiera plantear en primer lugar mi forma de entender el problema y a partir de allí quisiera escuchar sus apreciaciones en torno a eso. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo sugiero Sí, que mientras hable uno, los otros apaguen las cámaras para que se transmita mejor la información y no se entrecorte y eso. perfecto. Ah, bueno, si a ustedes les parece, bueno, pueden dejarme para yo tenga una mejor conexión. Perfecto. Chévere. Sí va, sí va. Ok, bueno. Mi apreciación, tengo varias, si me pongo a relatar todas las cuestiones relativas a este fenómeno, entre comillas, podría quizá tardar toda la tarde hablando, pero una apreciación inicial al respecto me conduciría a afirmar que lo que subyace a esa aprehensión o esa pretensión que tienen los estudiantes de Derecho a formar parte de la corrupción no es otra cosa que un enorme desconocimiento de cómo funciona el sistema. Sobre todo, más allá de eso, mejor dicho, sobre un enorme conocimiento de el contenido moral de cómo el sistema trabaja. Me gustaría plantearlo de esa forma. ¿Por qué? Porque no creo que cualquiera que entienda cómo que vivir, que ese sistema consiste en vivir del trabajo ajeno, no creo que cualquiera que entienda eso pueda aspirar a formar parte de ese sistema, de ese modus operandi, digámoslo así. Entonces, para mí, lo que está subyacente a esa aspiración a la que sea alusión no es otra cosa que un desconocimiento de los hechos o una mala comprensión de cómo funciona la realidad con arreglo a ciertas categorías morales que para cierta forma de pensar, considero yo, son universales y que todos podemos aprender, todos podemos intuir. Entonces, en ese sentido, dejo la pregunta abierta para que ustedes den su opinión, su apreciación respecto a cómo evalúan ustedes o qué criterio tienen ustedes respecto a si un estudiante de Derecho, en este caso, especialmente Derecho, como bien sabes, nuestra área de trabajo es esa, pues, sobre cómo los estudiantes de Derecho solamente tienen una sola aspiración cuando ingresan al ejercicio de la carrera, esa sola aspiración de formar parte de la corrupción y más nada, quedarse allí y de cierta forma ir escalando hacia los lugares que ya sabemos. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera opinar, bueno, le doy que abra la cámara y que dé su opinión. Y bueno, estamos aquí abiertos a las preguntas y al debate y al conversatorio en general. Muchas gracias, Ilso, y excelente presentación. De verdad que muy buena la pregunta que acaba de dar Beta. Bueno, yo principalmente como estudiante de Derecho he presenciado mucho esta situación que tú estás planteando, porque primero principal, los estudiantes aspiran a dos cosas. La primera, lo que todo el mundo requiere o necesita para alcanzar sus fines, que es el dinero, cubrir sus necesidades básicas, extra, etcétera, etcétera. Y lo segundo es el poder. O sea, creen que tener poder en el Estado, le va a ser mucho más fácil de conseguir lo que ellos desean sin importar puedan ocasionar a las otras personas. Entonces, principalmente en la universidad en la cual yo estoy, es una cuestión de adoctrinamiento que tiene el Estado aparte de los estudiantes para hacerles ver que el sistema no es un problema, sino es una solución. Entonces, ellos quieren como solucionar los problemas con el mismo problema, bajo la redundancia, o sea, con el mismo Estado. Entonces, ¿qué es lo crítico aquí? Lo crítico aquí es que ellos muy bien, primero y principal, muy bien saben que todos los entes públicos se manejan bajo, como tú dijiste, la corrupción. Entonces, ellos ven como de esa forma más fácil
más como sencilla, vamos a decirlo así, de poder abordar ciertas situaciones en el sentido de lo personal. O sea, a mí no me, o sea, te lo digo porque lo he vivido con varios de mis compañeros que dicen que no les importa si otro paga las consecuencias con tal que él esté bien, bueno, lo demás es otra cosa, que tiene que adaptarse a esa realidad. Y no es así. O sea, la idea es que si uno está estudiando no es para simplemente obedecer, está bien para cuestionar y buscar la Mm, solución con respecto a este problema. Entonces, eh, veo también una especie de como ven a los entes del Estado, primero principal, los circuitos judicial penal, los tribunales civiles y notaría como una especie de Dios, que cuando ellos recurren a estos entes, colocan en su estado como que si estuvieran en un paraíso, no sé, una cosa, una cuestión así, cuando es totalmente lo contrario. Y bueno, mm. ahorita en la universidad he estado dando, vamos a decirlo así, como una micro batalla cultural y bueno, por el momento ha estado tomando forma porque ya una pequeña parte, no voy a decir todo, de mis compañeros que van a comenzar las pasatías igual que yo, se han dado cuenta de lo que he dicho es la verdad, o sea, una realidad. Entonces, hay que combatir esto culturalmente y bueno, buscar la manera posible de salir de este hueco en el que todos estamos metidos prácticamente. Gracias, Pedro, por tu opinión, bastante interesante. Lo que tú dices me remite a que los estudiantes tienen una forma de alcanzar sus fines a razón de esa suerte de axioma de que el fin justifica los medios, no importa el fin, no importa el medio que utilicemos para alcanzar el fin, aun cuando los medios sean perjudiciales para los demás, aun cuando vayan a traer ciertas injusticias o ciertos problemas para los demás, etcétera. Es lo que me remite tu apreciación. Entonces, si Roy va a intervenir allí, bueno, tiene la palabra. Sí. A veces nosotros no sabemos dónde estamos parados y cuando personas descubren dónde están paradas, al parecer prefieren sacarse los ojos para no ver la realidad. O sea, no solo que prefieren hacerse los ciegos, sino que se sacan los ojos, en sentido figurado, ¿no? Mm, Em, ¿Por qué las personas estudian derecho? Mira, yo conozco en lo personal, conozco y me gustaría creer que es así con todos los casos también, ¿no? No es así con todos los casos, pero me gustaría creer que sí. mm. Em, Muchas personas estudian derecho porque en realidad lo que buscan es hacer justicia, ¿no? Digan, no, yo quiero Bueno, que se haga entre justicia, comillas. por ejemplo. Sí, o sea, en realidad digamos que es la meta de la carrera como tal. Sin embargo, aquí entramos en un concepto como qué es la justicia y si esa justicia es la que enseñan en las universidades y si es la que ven los estudiantes, por tanto. Porque los estudiantes cuando entran a las universidades estudian derecho, yo estudié administración, banca y finanzas, y a pesar de que no es derecho como tal, yo sí veo por lo menos cuatro materias de legislación, porque todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, ¿no? Y con el trato de los trabajadores. Em, Nosotros nos damos cuenta que es el derecho, pero visto desde el ente que está gobernando en la sociedad en ese Mm, momento, ¿sí? O sea, es una justicia, pero definida e implantada según la visión de quienes estén gobernando en ese momento o de mm. los que gobernaron en el pasado. Y aquí entra una pregunta, ¿es verdaderamente buena o, digamos, justa la ley que está imperando en el momento? Porque cuando salimos de las universidades y estudiamos derecho y vamos a ejercer en cualquier campo de acción de nuestra vida, vamos a resolver un problema cotidiano, por ejemplo, y decimos, no, pero la ley está diciendo tal cosa. Ok, pero aplicado al campo, o sea, aplicado al problema que tenemos en nuestro día a día, parece que no es tan justo. Y voy a poner un ejemplo extremo. Si una ley viene y te prohíbe a ti tomar agua, sabemos que eso es imposible porque nosotros necesitamos del agua para vivir, pero si alguien viene y se le ocurrió la brillante idea y
¡pum!, prohíbe tomar agua, las personas, algunas de las personas pareciera que es ilógico y que es irracional, pero muchas personas van a decir, no, yo no puedo tomar agua porque es ilegal. Claro, Yo no puedo, por ejemplo, evadir impuestos porque es ilegal, está mal. Ok, pero está mal ¿por qué? Porque me lo está diciendo quién, según qué. O sea, no hay un porqué, digamos, razonable de las leyes. Y no quiero que se me malinterprete y se piense que estoy diciendo que absolutamente todas las leyes están mal o que todas las leyes son impuestas o injustas por un ente gubernamental que está en la cima. No, no, no. Estoy diciendo que muchas de las leyes o algunas leyes son definidas por un ente y que nosotros validamos o damos por cierto, verdadero o justo simplemente porque ese ente, perdón, lo dictó. Y en el caso venezolano hay muchas pruebas de eso. Por ejemplo, eh, la ley del odio o la ley que discutieron hace poco y que ya muy pronto seguro la sanción que tiene que ver con las ciudades comunales, o que son leyes que, digamos, entran o repercuten en la vida diaria de cada persona de una u otra forma, porque el Estado entiende sus tentáculos en el campo de acción de cada uno de ellos, pero también escuchas a personas decir, no, pero si la ley es eso, porque tiene que ser así, porque el Estado lo está diciendo así, es por nuestra propia seguridad o por nuestro propio bienestar. Otra cosa, otro punto que también quería mencionar es que nos enseñan también cuando estamos viendo estudios de leyes en las universidades a interpretar la ley, pero a interpretarla según qué también. Porque puede que nosotros la interpretemos de una manera, está escrito así, pero quien tiene el poder en ese momento lo interpreta de otra manera. Y al final, quien tiene el poder, digamos, de implementarlo o ejecutarlo según su visión, es aquel que tiene la fuerza. Y otra vez me remito a los hechos. En 1999, cuando Chávez citó a, a la constituyente, muchos abogados interpretaban la constitución anterior de una manera y otros que estaban afines a los proyectos de Hugo Chávez también la interpretaron de otra manera. No voy a decir que unos estaban en lo correcto o no, pero al final quien se impuso, en este caso quien tenía el poder o el apoyo de la mayoría o de las instituciones que tenían el poder de decidir si eso realmente iba a proceder o no. En este caso era el Tribunal Supremo de Justicia. Con respecto a lo que pasó en el 2015 con la Asamblea Nacional Constituyente, que si algunos eran legítimos o no por las votaciones, etcétera, X, ¿quién terminó definiendo y deslegitimando por vía de fuerza legal, más allá de si fue correcto o no, si fueron bien aplicadas las leyes o no? Fue el Tribunal Supremo de Justicia y deslegitimó la Asamblea Nacional. Entonces muchas personas, ahí es donde uno se pregunta, ¿quién tiene el poder realmente de interpretar la ley, de crearla primero, del por qué la está creando, de interpretarla y de ejecutarla según como le convenga? Entonces eso me gustaría dejarlo allí. chévere, chévere. Eh, Saludos, salud, saludos, Freiti. saludos, Freite. ¿Se escucha? Tiene un poquito mala conexión allí porque no se Se ve muy escucha bien. poco, ¿Se me escucha mal? un Se poco. escucha, Entrecortado, el delay, como bien. sí, voy a Ajá. dar un resumen de lo que se ha hablado, no sé si desde cuándo estás escuchando, y Oh, bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Felipe, para que no me conoce. Ya va, Freite. Más que un Freite, resumen, dígame. ya va. Se te escucha un poco entrecortado. si tienes problemas con el video, puedes dejarlo solamente para que se escuche el audio. ¿Dónde lo pongo? Sugiero que también nosotros lo apaguemos porque así él recibe más señal y puede transmitir mejor. Pueden, Ok, ahora sí, ¿se me escucha? ¿O tampoco? sí, se escucha. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está todo? Saludos, amigos. Bueno, lo más, Saludos. que es muy interesante lo que el compañero, bueno, pero más allá, aparte de comentarte lo que él dijo, es algo muy importante que no se discute, sobre todo en Venezuela, en ningún lado,
El tema, según tengo entendido, es la corrupción en sí y por qué los abogados son parte del problema. Bueno, yo empezaría por lo esencial. Son parte del problema porque le enseñan a ser parte del problema. El problema, por lo menos en mi concepción como libertario, el problema es el Estado, como tal. La corrupción, como algo, como el problema, nace del Estado. La pregunta sería, ¿dónde hay corrupción o qué la causa? Y la respuesta más libertaria posible es la falta de propiedad privada y la falta y la sobra de Estado, de regulación, de intervención del Estado. Entonces, ya si el Estado es la corrupción y el Estado es el problema, y el problema nos educa, que lo que nos van a enseñar es a ser parte del problema. Además que, como todo lo que está alrededor del Estado son monopolistas, porque el Estado es un monopolio de la coerción y de la fuerza, nos enseña de hacer educación privada, hacer educación pública, los contenidos los eligen los políticos. Y los políticos le enseñan a los abogados, primero, por ejemplo, la mentira más grande de todas las mentiras del derecho, que el derecho nace del Estado, cuando el derecho nace de las personas. Entonces, es evidente que si el Estado nos enseña a hacer el problema, seremos parte del problema. Porque ¿qué aprendemos? ¿O qué incentivo tiene un abogado de ejercer de manera privada? ¿O hay posibilidades, hay consenso para hacer de manera privada, porque si no privado, en el sentido de que yo como abogado viva de los pagos voluntarios, de las personas que pagan mi servicio y que lo requieren, o es más productivo pertenecer al Estado, cobrar del Estado, de la corrupción, del ser parte de porque yo la corrupción también la defino como el cobro que le hacen a las personas para librarse de la burocracia, que esa es una de las puntos esenciales de la corrupción. Porque donde la corrupción tiene sentido, o donde es rentable, donde hay más burocracia. ¿Y donde hay más burocracia? Donde el Estado es más grande. Donde el Estado es grande, donde el Estado interviene en más cosas, y controla más y regula más. Entonces, yo, corrupto, cobro un dinero para librar a las personas de la burocracia para cualquier trámite o cualquier cuestión jurídica, y eso ¿qué lo provoca? El mismo problema, el Estado. Entonces, el problema encargado de resolver el problema. Oye, Frey, el conflicto sí. y se mete con el problema. ¿Aló? Disculpa que te interrumpa. Dígame. Tu señal o el audio se está entrecortando, entonces, pues si puedes apagar la cámara para que se escuche mejor lo que estás hablando. Ok. ¿Ahora sí? Mejor, Sí, mejor. sí, mejor. Bueno, ¿sabes que ellos? Sí. Bueno, entonces, el problema, señores, no puede ser la solución. Pero entonces ahí estamos en la dimensión. ¿Cómo se le entiende a las personas que el problema lo causa el Estado? Y que la corrupción es inherente al Estado. Y mientras hay Estado, la corrupción es un negocio rentable. Porque el mercado negro parece, ¿por qué? Por las prohibiciones y regulaciones que establece el Estado. En todo lo que esté prohibido y regulado por el Estado hay corrupción. Todo. Entonces, y también hay que enseñar a la gente que el Estado es una cuestión de suma negativa, suma cero, que todo lo que su acción se establece a través de qué, a costa y a expensa de los demás. Entonces, toda acción del Estado quizás puede beneficiar a un cierto grupo, a cierto sector, pero para beneficiar a cierto sector tienes que hacerlo a expensa de un sector, como es el gasto. Si gasta cierta cantidad de dinero, esa cierta cantidad de dinero no es del Estado en sí, no ni los políticos, es de las personas, que se las sacan a impuestos. Entonces, para el Estado gastar en un sector, tienes que hacerlo a expensas de otros, para que un sector sea beneficiado, entre comillas, porque hay que hablar también si eso es un beneficio, tiene que afectar a otro sector. La construcción de un puente a través del Estado, por ejemplo, impide la construcción de un puente privado con criterios privados. Entonces, por ahí más o menos está la situación. Yo creo que son temas que no se tocan muy bien y que la gente no maneja. La gente piensa que, la gente no ve, por ejemplo, que toda acción del Estado perjudica siempre a alguien. Puede ser que beneficie a cierto sector por un momento dado o un tiempo específico, y hay que estudiar si es un beneficio per se a mediano y largo plazo, porque también está la otra cuestión, y con esto termino. Los beneficios de la intervención estatal que las personas toman como beneficios son momentáneos, ¿entiendes? Son momentáneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no ve que
ese beneficio es a expensas de otros, lo que es inmoral y antiético. Y no solo eso, que como el Estado trabaja para ser popular, no porque le importe a la gente, entonces la gente ve el beneficio actual, pero se olvida de que a mediano y largo plazo va a empeorar. Porque los políticos actúan por popularidad, no porque le importa a las personas. Si la medida es buena para ellos mantener el poder, así destruyen la economía, ellos lo van a hacer. El criterio político ante el criterio económico. Entonces, por eso hay que ampliarlo más porque es complicado. Yo no culpo a las personas porque la verdad que de pequeños nos enseñan a pensar y a obedecer, y a no pensar. Tampoco nos enseñan economía, tampoco nos enseñan filosofía política, no hablan de estos temas. Entonces, esa es la cuestión, ¿entiendes? Hay que desarrollar poco a poco, ir explicando, que la gente haga preguntas, y bueno, y le doy el paso ya a mi compañero Pedro, que está ahí. Saludos, Pedro. O a Edison, pues, que dirige. Gracias por tu intervención, amigo Freiti. Y efectivamente, haciendo una suerte de análisis económico del sistema y sobre todo de un análisis económico del derecho, o mejor dicho, de la legislación, tal como se lleva en nuestro país, llegamos a las conclusiones evidentes con las que terminamos discerniendo que el Estado no es otra cosa que parte del problema. Es que efectivamente, como lo refería mi amigo Roimer, la educación que te va a proporcionar el sistema gobernado por quienes detentan el poder no va a ser un tipo de educación que permita cuestionar ese propio poder. Eso está clarísimo. Cuando tú entiendes eso y tú formas parte o recibes ese tipo de educación y tú entiendes eso, valga la redundancia, ¿qué vas a hacer? Como eres consciente ya de lo que está ocurriendo, vas a buscar modos alternativos para ilustrarte, para comprender cómo funciona todo. Entonces son muchos ángulos de los cuales se puede abordar en qué consiste esto, a los efectos de dar un diagnóstico, digámoslo así, de por qué esa aspiración que tienen los estudiantes de Derecho a formar parte de la corrupción y parte del problema en general. Porque efectivamente, también lo que decía mi amigo Freiti, si los principios filosóficos que te enseñan como estudiante de Derecho pertenecen a aquella escuela de pensamiento que es funcional, mejor dicho, que es funcional al propio sistema que está detentando el poder, nunca vas a salir de ese círculo. Entonces, eso explica mucho por qué esa aspiración que tienen los estudiantes de Derecho a formar parte del problema. ¿Quién quería intervenir? Yo, Ilson. Ajá. Bueno, con respecto a lo que explicó mi amigo Roimer y mi amigo Freiti, totalmente tienen la razón. Primero y principal por la cuestión de la educación. Y yo que he estado en ese círculo, vamos a decir así, ellos dicen una falacia de autoridad tan grande que la dura ley, la ley es dura, pero es la ley. O sea, lo que establezca la ley es porque es bueno, o sea, es incuestionable. Y ellos también tienen esa concepción de que sin Estado no va a haber el derecho. Cuando todas las instituciones sociales se han desarrollado y evolucionado gracias al orden espontáneo de la sociedad, sin ningún Estado, sin ninguna autoridad coercitiva. Entonces, ellos ven como utópico la posibilidad de que nosotros mismos nos podamos organizar y ofrecer el servicio monopólico que ofrece el Estado, que es el de la, entre comillas, ya entiéndase, que es el de la justicia. Entonces, no les interesa, como bien estaba explicando Ilson y Freiti, no les interesa la cuestión de que si voy a actuar de forma que esto va a generar algo perfecto en la sociedad o algo bien, no. Lo que les interesa es llenarse los bolsillos a costillas de las personas que realmente producen y trabajan en un país, en una sociedad determinada. Entonces, pensar de que sin Estado no va a haber derecho es como, o sea, es totalmente ilógico. Entonces, nos enseñan a obedecer y no a cuestionar, no a pensar. Entonces, hay que ir más allá del problema, buscar la solución, seguir dando la batalla cultural, que no es fácil, es difícil, pero tampoco imposible. Y demostrar que el único enemigo del derecho y de todos nosotros, vamos a decirlo así, es el Estado. Sí. Bueno, mira, me gustaría comenzar precisando algo. Todas las instituciones sociales que han creado un bien para la sociedad han surgido de forma espontánea. Porque hay instituciones sociales
que no surgieron de forma espontánea, pero son precisamente aquellas que dañan a la sociedad. Este, mira, voy a citar una frase de Bastiat, ya se me había ido el nombre ya, que dice que la ley dejó de ser la defensa de los oprimidos para convertirse en el arma del opresor. Y lamentablemente cuando estudiamos derecho no vemos este tipo de cosas, pues. No vemos, por ejemplo, eh, que aquel que ostenta el poder y crea la ley y la interpreta también siempre a su beneficio, tiende a crecer o a expandir la ley. En eso, para usar el término correcto, es una hiperregulación, eh, precisamente para su beneficio. Allí es donde surge la corrupción, de hecho. Mira, Axel Capriles en su libro El triunfo de Tío Conejo, eh, perdón, la picardía del venezolano o El triunfo de Tío Conejo se titula el libro. Explica que al final los actos corruptos son un acto de supervivencia. En vista de que me encuentro en unas circunstancias que me están limitando a hacer absolutamente todo, yo tengo que buscar la manera de sobrevivir de una u otra forma para poder alcanzar mis fines en el futuro. Y cuando una persona incurre en un acto corrupto, lo hace porque cree que es el mejor medio, o por lo menos el medio más fácil o menos costoso para alcanzar el fin que él tiene en ese momento. En otras palabras, en circunstancias adecuadas, la persona no hubiera incurrido en actos corruptos. También tenemos lo que explica, por ejemplo, Huerta de Soto en Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. En el capítulo 3, viene explicando cómo quien ostenta el poder crea la ley precisamente porque él es el primero quien se ve beneficiado de los actos corruptos, porque al final es él quien recibe el dinero. Y cuando digo él, no me refiero al Estado como tal, sino a los distintos funcionarios que ejercen distintas funciones en las instituciones públicas. Por ejemplo, si tú prohíbes, que de hecho pasó hace poco, si tú prohíbes a las personas, a los artistas que van a exportar su mercancía al exterior, es decir, un artista plástico que hace una obra, una escultura, él no puede exportarlo y está prohibido en Venezuela, a menos que en los últimos días haya cambiado. Pero si tú le prohíbes al artista exportar su arte y de eso vive, bueno, lamentablemente el artista va a tener que buscar la manera de exportar su arte por vías fuera del sistema legal, porque ese es su medio de vida, depende de eso. Otra cosa que también cita o menciona Axel Capriles en el libro que cité, es que, bueno, ahí él menciona la famosa frase que dice que, que nosotros la conocemos, que cuando las personas van a estudiar derecho, normalmente dice, o van a ostentar algún poder, dice, no me des, sino que ponme donde haya. Bueno, la frase como tal textualmente dice, ponme donde haya. Es decir, las personas no quieren que le den, sino que le pongan el lugar adecuado para ellos poder saquear de la mejor manera o lo más que puedan en el momento en que estén ejerciendo su cargo público. Y es así precisamente como piensan las personas que ejercen esa función. Para citar un ejemplo en el caso venezolano, porque muchas personas quizás se están preguntando, esto de la corrupción no solo aplica para los estudiantes de derecho, sino para todo el mundo en general, porque es algo que corre inercialmente en la sociedad. Es decir, ya cuando las personas comienzan a ver la corrupción como un acto normal, digamos que el cáncer ya entró en metástasis y contrarrestarlo es difícil. En el caso venezolano, por ejemplo, en agosto del año pasado salió un informe de la Asamblea Nacional diciendo que para agosto del 2021 habían 472 leyes. De esas 472 leyes, según el informe, 172 habían sido promulgadas antes de 1999. Es decir, que 300 leyes fueron promulgadas después de que Chávez tomó el poder. Sin embargo, el mismo informe decía que 350 leyes habían sido promulgadas en chavismo, entonces los cálculos no dan, porque si sumas 350 más 172, da 522. Entonces eso me llevó a sacar mis cuentas propias, allí mismo con los datos de la Asamblea Nacional, y me di cuenta que para el día de hoy, es decir, hoy estamos a 29 de enero. Hoy 29 de enero hay 480 leyes vigentes en Venezuela.
De esas 480 leyes vigentes, 122 fueron promulgadas antes del chavismo. Es decir, que 358 fueron promulgadas en chavismo. Sí es cierto que antes de 1999 habían 172 leyes, entonces fueron abolidas 51 y complementadas con otras que creó el mismo chavismo. Si nosotros sacamos eso en proporciones, tenemos que más del 75% de las leyes que están vigentes actualmente en Venezuela fueron creadas en chavismo. Y es precisamente esa hiperregulación lo que ha llevado que el venezolano incurra en actos de corrupción. Porque en palabras simples, la burocracia está demasiado grande. Una situación en donde tú tengas que esperar meses, para recibir un simple documento que necesitas para allá, y si lo necesitas para allá, te vas, lo más lógico que tú puedes hacer, oye, ya, no puedo seguir esperando y realmente necesito el documento, bueno, ¿qué más voy a hacer? Voy a tener que pagarle al funcionario para que me lo saque ya. Y es precisamente eso lo que quieren los funcionarios. De hecho, muchas veces hasta retrasan arbitrariamente el proceso porque saben que en cualquier momento la persona se va a cansar y va a incurrir en el acto corrupto. ¿Cómo pelear contra eso? Ya retomando otra vez el tema con los estudiantes y la corrupción. Mira, si todo parte de la educación, es decir, si se está educando al estudiante para que crea que esa ley que él está estudiando, porque al final lo que hace el estudiante es interpretar una ley ya establecida, porque ellos no crean leyes. Si el estudiante está viendo o aprendiendo a no pensar o criticar esa ley establecida, sino simplemente a aprender cómo funciona y cuáles son sus mecanismos con los que se regula la sociedad y ver cómo se aprovecha de ellos para ganar casos judiciales o para cualquier otro aspecto. Si es la educación la que está originando eso, entonces se tiene que contrarrestar con la misma educación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, digamos que en un mundo de locos, quien es normal es considerado el loco, ¿no? Y hasta de enfermo. Contrarrestar eso es un poco difícil porque el ambiente no es el adecuado, o sea, estás luchando prácticamente contra el mundo, pero sí puedes ayudar a sembrar esa semilla de, oye, creo que si comenzamos a pensar por nosotros mismos y a juzgar, o digamos, pensar más allá de todo lo que está establecido y juzgar si es correcto o no, bajo parámetros que realmente fijen si es correcto o no, no bajo los parámetros que fija el Estado, en este caso, que es quien crea la ley, creo que podemos hacer cosas distintas y creo que podemos también para en un bien para nosotros. Si es la educación, se lucha con la educación también y haciendo pensar a las personas en ese aspecto. Excelente, amigo Roimer. Genial opinión sobre el tema en cuestión. Quiero precisar también algo de lo que tú referías. Hiciste un cálculo adecuado respecto al cúmulo de leyes que hay en torno a ese incremento masivo de regulación, pero faltó algo allí. Estás hablando solamente de aquellas leyes que fueron emitidas por la Asamblea Nacional. El problema es mucho más grave, porque no solamente se regula nuestras vidas con la emisión de esas leyes. ¿Se escucha? La jurisprudencia, que es inmensa la jurisprudencia, y cada sala del Tribunal Supremo de Justicia tiene un cúmulo de jurisprudencia inmensa y que hay que todo el tiempo estar revisando porque todo el tiempo están sacando criterios jurisprudenciales nuevos. Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de actos administrativos que existen, que emiten los órganos de la administración pública. Entonces, eso es para que veas que el panorama general es mucho más grave. Si ya con la emisión de legislación por parte de la Asamblea Nacional, la emisión de regulación, mejor dicho, la emisión de contenido normativo regulatorio de la Nacional es un problema gravísimo. Sí, y esto estoy haciendo ver que el problema es mucho más grave. ¿En dónde estamos? Estamos en un fondo de la vida social en el que prácticamente la libertad está tan limitada
que no Y puedes más, hacer prácticamente nada sin que exista un tipo de restricción, vida social cotidiana, sí. en el ámbito de tus negocios, de tu trabajo, etcétera, etcétera. No, Irso, Mira, Entonces, quería precisar eso solamente, ¿no? Para que Y sí, también tengan en cuenta. recuerda las leyes municipales, recuerda que cada estado tiene un consejo legislativo. Claro, Entonces imagínate por ahí, o sea, aquí yo creo que sacar la cuenta de las leyes que hay, yo creo que sin exagerar pasamos como más de las 500, porque de verdad que es demasiado, o sea, por no, cualquier aspecto de la acción humana aquí en Venezuela está regulado, o sea, inevitablemente. Eso es verdad, o mira, sea, en estos días, disculpa no, no, que te sigue, sigue, disculpa. interrumpa, disculpa que te interrumpa, Roime. Bueno, en estos días le estaba comentando a Edson que uno de los del CLEVA, el presidente del CLEVA, van a promulgar una ley de ciclismo. O sea, la ley de ciclismo de que, bueno, usar su casco, todo este tipo de cosas. Y los burócratas, los que estaban al lado, los policías, perdón, los funcionarios, los policías que estaban al lado, para ellos, o sea, aplaudieron porque claramente de ahí se van a agarrar para matracar al, no se escucha, al pero pobre individuo que ande en su... ¿Se escucha? Ok, seguir se escucha, saqueando bueno, yo lo escuché antes cortado. seguir saqueando al pobre individuo. Entonces, a nosotros, como dijo Roemer, o sea, no nos enseña en cuestionar la ley, simplemente obedecerla. Y bueno, obviamente hay normas que obviamente nos, como por ejemplo la adjetiva, que es el procedimiento, es cómo tú vas a llevar a cabo el proceso para así poder ganar o dirimir la controversia entre las partes. Pero el problema aquí en Venezuela, con respecto a la ley, es que mira, es demasiado, o sea, una locura. ¿Alguien quiere intervenir, dar su opinión? Ajá, Bueno, se me escucha bien? sí, ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, creo que si apagas la cámara se escucha mejor. listo, muchachos. Voy para allá. Ahora sí, Sí, sí. el compañero que, no me acuerdo el nombre ahorita, habló antes que Pedro y Ilso, me nombró a mi jurista, no sé, Bastiat. Bueno, y eso me recordó aquí una persona aquí en el chat, es una pregunta, como estudiante de Derecho, ¿qué me recomendarían? Bueno, yo te voy a responder, voy a tomar el requerimiento de responderte. Hay un libro que se llama La Ley, de Freire y Bastiat, que todo estudiante de Derecho debe leer. Entonces, ¿por qué? Porque ahí explica algo esencial, porque la ley a través de los años de la historia de la humanidad se ha pervertido. La ley, lo que dice Bastiat, que la ley nace y tiene su función para resarcir el agraviado, para que la persona que se le vulnera un derecho, se le causa un perjurio, esa persona recupere lo que perdió o sea indemnizado. En cambio, entonces la ley evolucionó, la ley estatal, sobre todo en el Estado-Nación, el Estado republicano, ya se venía del Estado monárquico, que también ya se venía esa tiranía, pero eso evolucionó y explosionó. Como dice Gran Jope, se empeoró con el Estado-Nación, que supuestamente era la solución o era una alternativa que nace del liberalismo clásico, que de ahí nació, no sé si los abogados presentes lo saben, que del liberalismo clásico nace lo que es el constitucionalismo jurídico, el debido proceso, nace lo que llamamos la característica constitucional, la división de poderes, porque se tenía la creencia de que el Estado podía ser pequeño y se encargase nada más de seguridad y justicia. Y ser reducido el ámbito del individuo. Entonces, esa situación causa que la ley se pervierta y en vez de ser una ley para indemnizar, para que recupere el individuo que se le vulneró el derecho, a resarcir ese daño, lo que se convierte en una ley para controlar la vida privada en todos los ámbitos del individuo. O eso es lo que dicen los hechos, no es que lo diga yo. Entonces yo le recomiendo ese libro, Bastiat, el que lo quiera, yo lo tengo en PDF, se lo puedo pasar sin ningún problema, es un excelente libro. Todo abogado debe leer ese libro porque para que sepa lo que es la ley en sí, no la ley que te enseña el Estado, porque el Estado te enseña que la ley es
que ellos se pueden meter en nuestro bolsillo y en nuestra vida. Hoy quieren decidir, por ejemplo, con quién nos casamos, cómo nos casamos, cuántos hijos podemos tener, cuántos hijos no podemos tener. Tenemos, y no nada más en Venezuela, en el mundo. Por ejemplo, tenemos a China, que reguló el nacimiento de los niños. Después de 2 niños, no puede tener más de 2 hijos. O tenemos, por ejemplo, lo que pasa en Canadá, que el Estado decide que si no cumples, si no dejas, si el Estado decide qué le van a dar a ellos en la educación, y si te opones, te lo quitan, se lo dan a una pareja. Puede ser homosexual o puede ser cualquiera que sea esta. O sea, hasta ese ámbito llega el Estado. Entonces, no nada más pasa en Venezuela. Venezuela pasa y mucho, porque Venezuela, lamentablemente, todo está estatizado. Pero eso pasa en el mundo. Ahora, para cerrar y no monopolizar aquí la conversación, hay algo que quería tocar. Algo que dijo Pedro muy importante: sin Estado no hay derecho. Bueno, yo como le digo, la economía somos las personas, el derecho somos las personas en las que actuamos, somos las personas en las que establecemos el acto jurídico. La ley nace de nosotros, de las personas, no nace del Estado. Y el derecho nace, como lo dijeron aquí, de un orden espontáneo y de la naturaleza humana. Ya había derecho cuando el Estado no existía. Antes que el Estado existiera, que pensar en existir el Estado, ya había derecho. Se ha llamado derecho consuetudinario, y también está otra fuente que se llama naturalismo, que establece que los derechos nacen de las personas de manera de la naturaleza humana, que son como el derecho a la libertad, derecho a la propiedad y derecho a la vida. Vida, propiedad, libertad. Y también nace el derecho constitucionario, que establece que la ley nace de la costumbre que hicieron leyes. Más adelante nace la jurisprudencia, después nace la doctrina, con la evolución de la humanidad, y después de último nace el Estado, que es el derecho positivo. Los derechos naturales vendrían a ser el derecho negativo, derechos a no vulneres mi vida, no vulneres mi propiedad, no vulneres mi libertad. El derecho positivo sería: yo tengo derecho a vulnerar tu libertad, a vulnerar tu vida y tu propiedad. Por eso vemos que hoy en día somos los esclavos sobrenombrados, que son los impuestos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Claro, cualquiera que escuche esto dirá: esto es una locura. Pero es cuestión de que eso es lo que no nos enseña. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a obedecer, no vamos a cuestionar. Entonces, algo que también digo es que el Estado cambia la esclavitud antigua, la de las personas por su color o por su estatus eran esclavos, por la esclavitud política. Porque lamentablemente no decidimos nada, todo nos impone. Nos imponen el servicio, nos imponen el cobro, nos imponen la forma. Más o menos, depende de qué país, pero todos van en la misma. Y el Estado, hay que entender, es un monopolio. Y la naturaleza del monopolio es expandirse. Y lamentablemente, para los amigos libertarios clásicos, se expande al detrimento del derecho individual. Es imposible que el Estado, porque el negocio estatal va de expandirse. A medida que se expande, que se van dando los negocios de corrupción y de burocracia. Ese es el negocio. Entonces, y también, bueno, voy a terminar con algo que también quiero tocar, que es la ética de la propiedad privada. Estos días Giacomini, como siempre, Diego Giacomini, uno de mis favoritos libertarios, le estaba otra vez restregando la ética de la propiedad privada a los políticos en Argentina. Él decía algo que yo siempre le digo a los estatistas, que yo llamo de cariño y sin ánimo de ofender, los estatontos. Pero bueno, eso soy yo, pero pido disculpas que se ofenda, pero así lo llamo yo. ¿Por qué? Porque la ética de la libertad establece una cosa: los servicios y los bienes deben ser dados de lo privado y demandados desde la voluntariedad y financiados de pago voluntario. Entonces, ahí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el Estado no es financiado ni voluntariamente, ni es demandado voluntariamente por nadie. Ahí está el problema. Entonces, un servicio o un bien que no se rija por los pagos voluntarios y la demanda voluntaria. ¿Y eso qué implica esto? Y con esto termino. De que yo demando porque valoro ese servicio, me es útil ese servicio, quiero ese servicio frente a otra oferta, me gusta ese servicio y por lo tanto lo pago. Y si no sirve, busco otro. Y esa es la posibilidad que el Estado no nos deja. Entonces, si el Estado no nos deja elegir, primero somos esclavos. Segundo, no va a funcionar nunca bien, porque ¿cómo funciona algo bien que no vive de complacer y satisfacer las necesidades de los consumidores, sino de lo popular? ¿Sirva o no sirva? Creo... Listo.
Exacto, Freiti, excelente, excelente exposición, porque eso mismo, y es algo que voy a abordar en mi tesis, es con respecto a eso, que el Estado es monopolio. Y, por ejemplo, en el caso de la justicia, entre comillas, que ofrece el Estado, es un monopolio y nosotros no tenemos opción, obviamente, de elegir. Y ahí es donde entra lo de Romer, que explicaba de que, bueno, un documento que yo necesito para allá, por mi necesidad, tengo que incurrir a la corrupción. Es lo Mira, lógico. y Y eso también que, termino aquí con esto, eso también que dijo Freite, también me hizo recordar a un libro que estoy leyendo ahorita, que es de Bruce Benson, que es Justicia sin Estado. En la norma consuetudinaria, que el acatamiento de la ley y el cumplimiento se basa es en la reciprocidad voluntaria de las partes. O sea, en la norma consuetudinaria no van a ver si legalizar o ilegalizar un aspecto de la acción humana, porque no le conviene. Obviamente va a haber una cuestión, una moral, pero ya es otra cosa. Ahora, en la norma autoritaria, que es la del Estado, sí busca legalizar o ilegalizar aspectos de la acción humana, por lo que acaba de decir Freiti, a su conveniencia. ¿Por qué el negocio de las drogas, por ejemplo, de las armas, etcétera, está prohibido? ¿Por qué? Porque, bueno, hay grupos de intereses y el Estado, al mantener eso prohibido, saca también un provecho muy ostentoso de eso. Entonces, lo que también dijo Freiti, el monopolio busca expandirse. El Estado odia la competencia, no quiere competencia por ningún lado. O sea, quiere tener todo el control para llenar los bolsillos de los políticos y hacer con nuestro dinero lo que le dé la gana. Hay cosas que el Estado hace que uno, el individuo, no demanda. Por ejemplo, en Caracas acaban de hacer que gastaron supuestamente $1.000.000, y lo pueden buscar en internet si les interesa, en la autopista que antes se llamaba Francisco Fajardo, que ahora se llama Huaycaipuro. Gastaron $1.000.000 en hacer una estatua de bronce del lindo Huaycaipuro. ¿Quién estaba pidiendo? ¿Quién estaba demandando eso? Yo no estaba, por ejemplo, los particulares de Caracas no estaban demandando eso. de O sea, material ven cómo reciclable, cabe destacar. de material. Imagínate. Bueno, imagínate, $1.190.000. Imagínense cuánto no robarían ahí los que estaban ejecutando la obra. Entonces, ¿quién estaba demandando eso? Yo no, por ejemplo, oye, que se viene para estar demandando algo que ni siquiera te va, o sea, a resolver algo, perdón por la traba. Entonces, Sí, a mí no, sigue, pensé que había terminado, disculpa. y bueno, para concluir, para darle la palabra a mi amigo Rodney y luego a Ilson, lo que estaba también explicando Freiti con la cuestión de propiedad. Y aquí, cómo me da risa cuando los profesores en la universidad hablan del derecho de propiedad en Venezuela, cuando eso no existe. Luis von Mises explicaba que la restricción, limitación e incluso en tu propiedad es un medio más de social Estado. Entonces, ya tú no eres titular de la propiedad, eres un poseedor más. O sea, lo que tienes es el usufructo de una cosa, tienes el permiso del Estado. Entonces, el consejo a todos los estudiantes de Derecho es cuestionar lo que se nos da, lo que se nos vende en los salones, para así poder, si es posible, destruir el sistema y que, bueno, de una vez por todas alcancemos la libertad. Mira, a mí me gustaría sintetizar, entiendo que ya estamos cerrando, voy a sintetizar Sí. algunas cosas y agregar otras, ¿no? Mira, Para ir nosotros cerrando, hemos estado hablando desde el principio de ley, pero creo que se nos olvidó hacer una diferencia importante entre ley y mandato, porque nosotros estamos, o esas supuestas leyes que nos encontramos en el día a día en realidad son mandatos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la ley, como bien explicó Pedro y también explicó Freiti, surge de la interacción entre los seres humanos de forma espontánea. De ahí surge precisamente el derecho consuetudinario. Todo viene impuesto desde arriba por la persona que tiene el poder para hacer mandato por vía de la violencia o de la fuerza. Es la diferencia entre los dos. Nosotros o los estudiantes hoy en día no estudian leyes, estudian mandatos y buscan en poner en práctica son mandatos, no son leyes, o por lo menos no en su mayoría. Lo otro que quería agregar es, si el derecho surge de la acción humana, que es la interacción libre entre las personas, si el derecho surge de allí, la ley, perdón, si la ley surge de allí, y yo estoy limitando a las personas de realizar su acción libre, entonces, o sea, por pensamiento lógico, por conexión, entonces estoy
eliminando directamente o atacando directamente la misma ley o la misma fuente de la ley. Lo que es la esencia, es la ley en sí misma. O más que antes del Estado, si hablamos del Estado, nos encontramos con el Estado primitivo, ya eso es otra historia, pero vamos a hablar, por ejemplo, del matrimonio. Y las personas se casaban antes, digamos, vinculadas a sí mismas. O sea, las personas firmaban su contrato de unión entre familias o las mismas personas que están involucradas, firmaban su contrato y ya tenían su matrimonio para siempre, ¿no? Años después o siglos después viene el Estado, lo instituye o lo regulariza, mejor dicho, y puede que haya también, no, gracias a nosotros las personas se casan, no, ya las personas se casaban antes de eso. Eh, Hoy en día vienen y en nombre de la ley quieren fijar un sinfín de derechos también, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Señor, eso existe antes de que usted venga y diga de que eso existe. O sea, eso le precede. No esté tomando atribuciones que no tienen nada que ver con usted. Si nosotros leemos, por ejemplo, la ley, creo, si mal no recuerdo, porque de verdad tengo meses que no repaso eso, creo que es la ley 182 de la Constitución de Venezuela quien está vinculada con la propiedad privada, ¿no? Viene hablando de la propiedad privada. O sea, desde la 180 hasta la 180 y pico. La 115, la 100. 115, La, ok, la 115. Bueno, si nosotros leemos lo que dice la Constitución, te dice, sí, ok, tú tienes derecho a la propiedad privada, siempre y cuando no vaya en contra de los intereses del Estado y de la nación. Es decir, que si el Estado considera que si la acción que tú estás llevando va en contra de sus intereses, entonces tú no tienes ninguna propiedad privada. Qué casualidad. O sea, es que usan un sinfín de eufemismos y la verdadera intención de la ley como tal. Ya con esto termino directamente la pregunta de Ángela. ¿Qué recomiendo a los estudiantes de Derecho? Bueno, no solo a los estudiantes de Derecho, sino a las personas en general. Porque si queremos ser personas sensatas, tenemos que saber dónde estamos parados y conocer la ley también. Eso no es necesariamente, no hay que estudiar Derecho necesariamente para eso. Hay que leer, pero no leer por leer y no leer tampoco los libros que me está diciendo otro que lea. Simplemente leer para yo comprender realmente qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando o por qué pasa lo que pasa. Yo puedo recomendar unos libros, iba a recomendar a Bruce Benson, pero ya Pedro lo nombró, Bastiat, también tenemos a Hayek, tenemos al mismo Rothbard, tenemos, aunque no toca mucho el tema, pero sí, bueno, sí lo toca, pero por otras vías, ¿no? Pero también tenemos a Huerta de Soto, o sea, todo en la Escuela Austríaca de Economía. Y no es porque quiero decir que todos tienen una verdad absoluta y que todos lo que dicen ellos es así, no, sino que lamentablemente son los únicos que parecen oponerse a la positiva, que es que es la que está rigiendo el mundo hoy en día. Como escuela, la escuela austríaca es la única, digamos, que tiene un sistema o que estudia el derecho como tal, eh, como un método y como también lo toman en serio para sus estudios filosóficos y económicos. Eh, Esos son autores que cito. Si tendría que nombrar un libro en específico, Legislación y Libertad, La Libertad y la Ley, o la misma Ley de Frédéric Bastiat también. Son obras que sí o sí hay que leer como estudiantes de Derecho. O sea, más o no, hay que leerlos para poder expandir la mente y ver dónde estamos parados. David Freeman también creo que aborda el tema del derecho, incluso él empieza hablando en la introducción del derecho a propiedad en su libro de Hacia una nueva libertad, un capitalismo libertario, si mal no recuerdo si se llama el libro. Con respecto a lo de la ley positiva, lo que ustedes acaban de decir tienen toda la razón, porque cuando la ley positiva se impone en la sociedad, no es para beneficio del individuo, es para beneficio de los gobernantes. Entonces, eso es lo que abordó Roemer. Tiene mucha razón de que, bueno, toda persona tiene el derecho a propiedad, pero cuando existe
el derecho colectivo, o sea, el derecho del Estado, porque ni siquiera el derecho del individuo, el derecho del Estado, o sea, los intereses del Estado, perdón, se declara la expropiación y ellos maquillan ese, porque la expropiación, como bien saben todos aquí, es un robo, o sea, eso es algo incuestionable, eso es un robo. Entonces, Excelente. Eh, no, continúa con lo concreta lo que decías para entonces bueno, para eh, concluir, atención. para darle palabra a Ilson, decía que la ley es creada por unos pocos, o sea, en ese Estado, para fomentar sus propios intereses. No es para beneficiar al individuo, sino a los gobernantes. Entonces, la recomendación a todos, a los estudiantes, bueno, a todas las personas es leer como Roymer y bueno, destruir de todo de la mente de los particulares el Estado y que bueno, como dicen los cristianos, ser una nueva criatura, renacer en la libertad. Mira, disculpa que me meta, sé que Excelente. estamos terminando, Wilson, pero quiero responder a la última pregunta porque de verdad Ok. me llamó No, la atención bastante. ok. O sea, ¿qué cambiarías de las enseñanzas en las facultades de Derecho? Pregunta Ángela. Mira, seré breve, un minuto. Primero, no separaría lo que es estudiar Derecho de estudiar Economía. La economía surge, mira, los economistas del siglo XIX, del siglo XX, no eran economistas porque no había facultades de economía, es decir, eran abogados, estudiaron fue derecho. O sea que el derecho y economía van ligadas de por sí. Fue un error garrafal separar, perdón, las dos carreras. De allí viene Mm. precisamente el estudio económico del derecho. Y también dejaría o seguiría usando los libros que se están usando, pero también los compararía con otros libros, por ejemplo los de la escuela austríaca o esa línea, con otras que presentan una oposición contraria y dejar que el estudiante ejerza pensamiento crítico. Ya con esto termino, te paso la palabra, Ilson. Ok. Gracias, Bueno, yo en mi muchachos, caso, por su ido. ¿Qué decía? bueno, que también para responder un poquito rapidito aquí la pregunta de Ángela, que bueno, yo en mi caso se lo dejaría al mercado, o sea, el mercado yo pienso que en su competitividad Mm. elegirá su modo de pensum, porque sinceramente eso de Ministerio de Educación, eso hay que eliminarlo, o sea, que sea el mismo, las mismas universidades, colegios que compitan con sus mismos pensos, ya bueno, ya los representantes que elijan si les conviene o no. Y bueno, basando un poco en la realidad, la cuestión es también hay una universidad en Caracas que es la UCA, que muchos la conocen, que por lo que he visto, hay en el trimestre pasado y en ahorita hay dos profesores que me han dado y que en la parte del derecho le han dado escuela austríaca con respecto a Hayek. Entonces, del resto yo lo dejaría al mercado que elija su punto y bueno, concluyo con esto. Ok, gracias por tu opinión, Pedro. Y en general, gracias a todos por su opinión. La reflexión final sería que como método para salir del círculo vicioso de aspiración a la corrupción y a colaborar con el sistema del Estado que representa el problema de casi todo, prácticamente todos los males sociales, el método para mitigar estos problemas no es otra cosa que combatir ese sistema educativo con la educación y hacer la crítica, ser autodidactas y comenzar a abordar toda esa literatura que hay respecto a esos autores que han logrado sistematizar el cuestionamiento al sistema de derecho instalado coercitivamente. Entonces, léanse a Bastia, léanse a Benson, léanse a Rothbard, investigando en ese sentido y en esos Bruno horizontes. Leoni. Creo que hasta aquí, a Bruno León, exactamente, creo que hasta aquí Bruno Leoni quedaríamos es concretando ya lo que se había La planteado libertad y la en este ley. conversatorio. El de De Bruno la Leoni y libertad, La libertad y la ley. Ese exactamente. es un muy buen libro, de verdad que muy buen libro. Y bueno, sin más que decir, saludos, Freiti. Ya se pueden ir desconectando. Hasta luego. Gracias, Roymer ya se despidió. Hasta luego, Freite. gracias. Gracias por tu participación. Nos vemos Hasta luego, la otra semana. Pedro. Nos vemos. Tratando temas relativos al de hoy.